Saber integrar a los demás no siempre es fácil, más si son muy diferentes a nosotros. A través de esta historia descubriremos un bonito mensaje de aceptación y amor al prójimo. Tom y Mary son dos hermanos huérfanos que llegan de Irlanda a Nueva York en busca de su tío Neil para reclamar una herencia que recibieron. Tom, el hermano mayor, es más calmado, racional y serio. Por el contrario, Mary es más entusiasta, emocional y se alegra ante la vida fácilmente. A su llegada se topan con un pequeño perro, el cual es muy alegre. Mary decide quedárselo y le pone el nombre de Pisca. En primera instancia, el tío Neil tenía que pasar por ellos a la estación, pero como este no aparece, los hermanos deciden ir a buscarlo a California, dirección escrita en la carta que recibieron. Quieren tomar un tren, pero no tienen dinero suficiente. Tom consigue un poco tocando el violín, pero no alcanza. Afortunadamente, un grupo de huérfanos tomará el tren en la dirección que Tom y Mary desean. Logran acoplarse a los huérfanos y pasar desapercibidos. Mientras Tom camina, choca con un sujeto con bigote y sombrero que se ve muy sospechoso. En el tren, los hermanos interactúan con los huérfanos. Mary es muy social, a diferencia de Tom. Mary ve a Nick, un niño paralítico en silla de ruedas. Ella se siente intrigada y atraída inmediatamente. Interactuando con él, descubre que nació con parálisis, no puede hablar y casi no se mueve. Mary se mostrará muy empática con Nick, tratará de integrarlo en todas sus actividades y hablarle todo el tiempo, haciendo que se sienta acompañado y arropado, demostrándonos que la empatía en los humanos forma parte de nosotros desde que somos muy pequeños. Tom y Mary conocen a Eleanor, la cual es la mujer responsable de los niños. Ella es amable y está contenta de que todos encuentren un nuevo hogar. El tren llega a su primera parada, Omaha. Ahí un tipo misterioso sube. Su función se revelará más adelante. Por otro lado, algunos de los niños, entre ellos Nick, descienden para quedarse con sus padres adoptivos. Sin embargo, aparentemente los padres adoptivos de Nick no imaginaban la discapacidad que tenía y se marchan a último momento, rechazándolo fríamente. Al mismo tiempo, Mary observa desde el tren y se pone muy triste al ver este suceso. Debido al rechazo de Nick, Tom y Mary tratan de animarlo, juegan con él y conversan amenamente hasta que el tren llega a un punto de descanso donde se detiene por unos minutos. Nick, Tom, Mary y Pisca descienden del tren un momento y observan que hay bastantes búfalos, animal que está ligado a Nick y del cual hablaré más adelante. Nick se pone enfrente de uno y lo toca, causando en él una gran emoción y alegría. En eso el tren empieza a avanzar. Por desgracia, los niños no logran alcanzarlo y terminan varados en el sitio. Por fortuna encuentran una vagoneta de tracción manual que no funciona. Tom se pone a arreglarla y en cuanto lo logra, se pone en marcha para alcanzar el tren. En el tren, el sujeto misterioso de sombrero y un aliado suyo que se subió en la estación de Omaha secuestran a la tripulación por la fuerza y dejan pistas falsas para inculpar del hecho a los nativos Cheyenne. Los Cheyenne y Nick son elementos de los cuales la película se sirve para dar su mensaje sutil. Más tarde, Tom y los demás llegan al tren, pero ven que está vacío. Todo parece indicar que los Cheyenne atacaron el tren. Enseguida buscan a la tripulación hasta que la noche llega. Mientras duermen en el exterior, son atacados por unos coyotes. Por fortuna, gracias a su trabajo en equipo y a Pisca, logran escapar. Al día siguiente continúan su búsqueda del tren. Se detienen un momento, pero son sorpresivamente abordados por los Cheyenne. Los niños se muestran muy asustados, pero sus miedos son infundados, ya que los nativos los llevan pacíficamente a su asentamiento. El jefe Lobo Amarillo se presenta e introduce a su hija llamada Luna Roja, la cual le parece atractiva a Tom. A lo largo de su estadía, los niños aprenden de la cultura Cheyenne, realizan diversas actividades como jugar con un balón, montar a caballo y tirar flechas. La alegría rodea a todos, incluido Nick, que forma parte de todas las actividades. Esta película habla de las diferencias que pueden existir entre humanos, ya sean raciales, físicas, culturales o de cualquier tipo, y de cómo debemos ser inclusivos e integrar a los demás, debido a que al final todos somos humanos. Nuestros puntos en común son mayores a nuestras diferencias. De este modo, esta película retrata la inclusión de los nativos con los demás, al mismo tiempo que incluye a Nick, alguien con discapacidad, con el resto. Las personas podemos tener diferentes puntos de vista, religiones, colores o incluso capacidades, pero todos compartimos un mismo corazón y anhelo de felicidad. Luego de la diversión, Mary come un fruto verde que le genera un gran dolor de estómago y diarrea. Esta información le será muy útil enseguida. El momento de despedirse llega y Tom se despide de Luna Roja mostrándole su aprecio. Por su parte, el jefe Lobo Amarillo les da un silbato a los niños, indicándoles que si están en problemas lo toquen para que vayan en su ayuda. Además les menciona que vieron varias personas blancas en cercanías y que seguro es el grupo al que los niños buscan. Los niños emocionados van en su busca, pero lamentablemente solo se encuentran con el sujeto con bigote y sombrero, el cual es en realidad un delincuente que junto a su banda secuestró a todos los tripulantes del tren para escapar. Los delincuentes llevan a los niños hacia su campo de trabajo donde hay una gran cantidad de gente buscando oro.
Pizca, al ver todo esto, decide separarse y buscar ayuda. El sujeto con bigote les da tareas a los niños y los amenaza. Estos empiezan a trabajar recolectando agua y se topan con Eleonor, la cual está con un sujeto con el cual se nota que tiene química y atracción y que además tiene un vínculo con los niños que enseguida descubrirán. Tom, Mary, por casualidad escuchan una conversación en la que se indica que la cantidad de oro que los prisioneros están recogiendo es muy baja y que si no mejora todos serán eliminados. Mary cuenta esto al resto de prisioneros e indica que tiene un plan para escapar. Este consiste en aprovechar el fruto verde que causa malestar estomacal, aplastándolo en el agua que los captores beben. Esa noche, antes de ejecutar el plan, Tom toca el violín y el amigo de Eleonor se acerca y conversa con él. Gracias a una foto, Tom descubre que el sujeto es en realidad su tío Niall. Este les cuenta que estaba en camino a su encuentro en Nueva York, pero que su tren también fue secuestrado y terminó en ese campo de trabajo. Tom y Mary se sienten reconfortados al saber que no fueron olvidados ni abandonados. Al día siguiente el plan se ejecuta. Los captores beben el agua contaminada y van a prisa al baño. Gracias a la distracción todos intentan huir, sin embargo el plan no sale como esperaban, ya que solo Tom, Mary y Nick logran escapar. El resto son encerrados en una celda. Los niños se alejan un poco y tocan el silbato que Lobo Amarillo les dio. Caminan bastante y por fortuna se topan al mismo tiempo con los Cheyenne y la policía, la cual fue traída por Pizca. La policía, pensando que los Cheyenne fueron los atacantes, quieren detenerlos, pero los niños los detienen, indicando que en realidad son amigos. De este modo los niños, la policía y los Cheyenne se ponen de acuerdo para liberar a los prisioneros. Más tarde atacan el campo de trabajo y desafortunadamente solo los Cheyenne logran ingresar, quedando la policía bloqueada de la entrada y afuera. Los Cheyenne con gran habilidad dan una gran batalla. Al mismo tiempo los niños liberan a los demás de su celda. En eso los policías logran encontrar otra entrada al sitio y así toda la banda criminal es neutralizada, excepto el sujeto con bigote. Este toma a Mary como rehén y amenaza con lastimarla. Desde lo alto Nick observa esto y con convicción avanza poco a poco su silla hasta que con gran impulso golpea al sujeto con bigote, el cual es aplastado por unos sacos de minerales. Sin embargo, Nick, debido al choque, queda inconsciente y todos temen lo peor. Este tiene una visión donde se ve a sí mismo frente a un búfalo, al mismo tiempo que escucha la voz de Mary diciéndole que jamás debe rendirse. De este modo Nick siente confianza y toca al búfalo para luego despertar. Todos se ponen muy contentos y celebran esta victoria, incluidos los policías y los Cheyenne, que se convierten en amigos. Además que Eleonor y el tío Niall se abrazan, expresando que ahora son una pareja. El jefe Lobo Amarillo felicita a Nick por su valentía y le dice que, aunque es pequeño, tiene un corazón muy grande, como el de un búfalo. Por ello lo llama Buffalo Kid. El búfalo es un animal que muchas veces se asocia a la abundancia y la gratitud, siendo muchas veces un recordatorio de que tienes todo lo que necesitas. El personaje de Nick en este caso está ligado espiritualmente al búfalo. A pesar de tener capacidades diferentes, a lo largo de la película siempre se nos muestra con alguien con abundancia. Mary empatizó con él, todos los demás se preocuparon por él y la fortuna se integró a su vida, como verás pronto en el final. Esta película tiene una trama principal enfocada en Tom y Mary, pero lo que la hace especial para mí son las subtramas que están enfocadas en Nick y en los Cheyenne. Si bien son personajes secundarios, la película tiene su mensaje principal, el cual es aceptación e integración debido a estos. Luego de todo el caos, todos se reúnen en la estación del tren. El resto de niños continuarán su viaje hacia sus padres adoptivos. Por su parte, Niall conversa con Eleonor y revelan que están interesados en formar una familia de 5, junto a Tom, Mary, Nick y claro, también Pizca. Le proponen a Nick adoptarlo, indicando que sería muy lindo formar una familia con él. Este hace unos gestos de afirmación, lo cual pone alegres a todos. Por ello se abrazan muy felices, al mismo tiempo que el tren al lado suyo arranca, iniciando un nuevo viaje, representando el nuevo inicio de vida de Nick.